congratulo es de escuchar a responsables de las políticas públicas vinculadas, con matices, con diferencias, cada uno de su impronta de su lugar, preocupados por la cuestión, ¿no? Lo que queda pendiente siempre en estos casos es cómo hacer para que y es un tema para todas las políticas públicas, para que este conocimiento especializado efectivamente pueda informar la toma de decisión de políticas públicas, ¿eh? No para que se conforme en Biblias tecnocráticas que digan lo que hay que hacer, pero sí para que sea, de alguna manera, lo que tenemos que hacer siempre los académicos, por un lado una piedra en un zapato, por el otro lado la apertura de alguna ventana para informar esa toma de decisiones que requiere recursos institucionales para luego digerirlas, pensarlas, transformarlas y también recursos políticos para hacerlas viables. Los autores que han sido muy breves y no han presentado algunas de sus tesis centrales, básicamente lo que plantean en este libro es que hay nuevas políticas que se desarrollaron entre el 2005 y el 2009 que son políticas de inclusión, que se diferenciarían de las políticas focalizadas tradicionales de los años 90 en cuanto a que, más que por estar preocupadas por deficiencias de establecimientos en sí, están preocupadas por el elemento más urgente, que es esos estudiantes que están al borde de caerse hacia afuera, de caerse ellos y de perderlos nosotros como sociedad. Yo quisiera discutir con esa hipótesis en primer lugar, porque esto tiene consecuencias cargadas en términos de qué hay que hacer en términos de política pública. Y voy a ser polémico, admito que voy a ser polémico en algunas afirmaciones. En primer lugar, debo decir que veo con buenos ojos que existan este tipo de políticas, porque efectivamente tenemos ese problema de frontera con una cantidad de estudiantes. Ahora, ¿son efectivamente estas políticas las políticas que necesitamos para cambiar los problemas sustanciales? No es que los autores los digan, los autores lo que dicen es que son las políticas a las que se han apostado en cierta forma en los 90 y con otros giros, con otras variantes en los últimos 5 años. Yo encuentro una continuidad básica en esas estrategias. En cuanto a, primero, siguen teniendo institucionalidad de políticas sociales. Esto es, la mayor parte de las novedades que encontramos en estas nuevas políticas educativas tienen al Plan de Equidad y al Ministerio de Desarrollo Social como un actor protagónico. ¿Es eso malo? No, pero tiene que llamar la atención de que el actor que tiene las máximas competencias y responsabilidades sobre ANEP no es ni padre ni madre de este tipo de actividades, lo que no quiere decir que no haya tenido participación, obviamente. Las estrategias siguen siendo intervenir vía programas, o sea, intervenciones específicas e intervenciones focalizadas en sectores recortados del universo, esto es, en grupos de estudiantes más o menos amplios según el programa. Por lo tanto, el objeto de la intervención es el que eventualmente va a cambiar, pero no el sistema educativo es el que va a cambiar. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, siendo positivos como preliminarmente parecen estos programas, ¿cuál es el problema? Bueno, que nuestros problemas en secundaria no son focales, son universales. Primero. Segundo, que si cambiamos mediante programas algunas realidades específicas, pero no atendemos a la universalidad de esos problemas, van a existir contagios entre los problemas habituales de ANEP y las innovaciones que se pretenden llevar adelante. Para ser bien claro, voy a tomar una frase textual de los autores en el libro que plantean algunos de los problemas que surgieron en una evaluación de uno de estos programas, el PIU, el PAC, etc. Dice, bueno, el PAC, concretamente, el programa Aulas Comunitarias, para quienes no lo conozcan, es un programa que básicamente trata de, para decirlo muy llanamente, llevar nuevamente adentro del sistema a los adolescentes que quedaron y jóvenes que quedaron afuera. Dicen, bueno, han encontrado en evaluaciones 3 dificultades. Primero, la ausencia de una línea sistemática de capacitación de los docentes para trabajar con esta población estudiantil. Esto es formación docente, no tiene nada de focalizado. 2, la carencia de mecanismos curriculares de compensación que permita otorgar más tiempo y otro tipo de didácticas más personalizadas a los estudiantes. Esto es tiempo escolar, es una política universal y no focalizada. Tercero, la ya examinada dualidad en la estructura organizacional. Esto es, hay una organización de ANEP por un lado, hay otra organización focalizada por el otro. Esto es, esos problemas, si no los atacamos, si no los resolvemos como sistema, van a contagiar cualquier innovación que tratemos de hacer. Y el tercer elemento problemático es la frágil institucionalidad de estos programas, que a diferencia de los programas universales asentados en políticas centrales de la administración educativa, suelen tener una vida
bastante cercana, y esa es la experiencia anterior por lo menos, a la existencia de financiamiento para eso y a la existencia de algunos actores que fogonean esos programas con una pasión que debe reconocerse. La investigación, en realidad, que da lugar al libro, nos plantea algunas pistas de que hay cuestiones que las políticas educativas podrían hacer con este problema de desafiliación que van más allá de la focalización. Algunas pistas son: el tiempo escolar importa, los tamaños de los centros importan, la existencia o no de proyectos educativos de cada uno de los centros importa, el desarrollo de comunidades educativas y de climas escolares adecuados son extraordinariamente importantes. Agregaría de mi cosecha, si bien no está allí, cierta necesaria universitarización de las prácticas docentes de secundaria. Y esto puede parecer o paradójico, dado los problemas que reconocemos en nuestra propia universidad, o imperialista. No es ninguna de las dos cosas. Es simplemente ponerme en los zapatos de un profesor de secundaria que tuviera que dar 8 horas de clase o 6 horas de clase por día, repitiendo una y otra vez los mismos programas y los mismos temas año tras año y distribuyendo mi tiempo entre 2 o 3 establecimientos sin posibilidades de interactuar con mis colegas, de reflexionar, de dedicar tiempo a mi perfeccionamiento y a mi formación. Eso, para la práctica universitaria, sería extraordinariamente empobrecedor del docente, de la práctica y de la institución. Creo que allí, con todas las traducciones necesarias, porque son 2 sistemas distintos, creo que pueden haber algunas comunicaciones, porque en definitiva estamos hablando de un trabajo intelectual y yo no creo que seamos sustancialmente diferentes o intelectuales de primero o de segunda, los docentes de la universidad por un lado y los de secundaria por otro. Y hay que apuntar entonces con políticas universales, con políticas educativas y no solo sociales, con políticas sistémicas y con políticas institucionales donde ANEP, y por eso me congratulo al escuchar la preocupación y la sinceridad muy abierta de Pilar cuando planteaba problemas, limitaciones, etc. Hay algunas ventanas de oportunidad abiertas, este es un término que usamos en política pública, cuando estamos frente a un problema y se abre una oportunidad como para cambiarlo. Las ventanas de oportunidad son un presupuesto educativo insuficiente, pero mejor claramente que el que teníamos hace 5 o 6 años, un saludable estado de alarma pública con la situación educativa que no existía hace 5 años y de la cual los académicos no nos tenemos que apropiar. Hemos hecho nuestro granito de arena, pero también la clase política creo que ha entrado en ese terreno y creo que crecientemente en el mundo de la educación también se está asumiendo, aunque decodificándolo. Lo que es necesario entonces es: no bastan condiciones objetivas para aprovechar esas oportunidades, sino se necesitan también condiciones subjetivas, y con esto termino, que genere coaliciones políticas en el mejor término, que viabilicen el conocimiento aplicado, la voluntad de los actores y prácticas consistentes para efectivamente hacer buenas políticas públicas con el problema de la desafiliación y los problemas más generales que tiene nuestra educación secundaria.